Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bueno, mi nombre es Sandra Diez, muchos ya me conoceréis, soy la responsable del área de atención al cliente y hoy nos acompaña Silvia Martín, que es responsable del área de producto en Anfix y es quien va a impartir esta formación. Bueno, pues para comenzar, los puntos que vamos a tratar en la sesión de hoy son los siguientes. Antes de entrar un poquito de lleno en lo que es la demo, para explicar qué es Verifacto en Anfix, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Bueno, muchos de vosotros nos habéis trasladado bastantes dudas de sesiones anteriores y creemos bueno, pues estamos en un buen momento para daros una respuesta pues, un poquito más general. En el último webinar ya hablamos sobre qué es Verifacto y cómo funciona exactamente dentro de Anfix. Hoy Silvia os va a enseñar una pequeña demo también para refrescarlo. Pero antes, mi compañera os quiere explicar un poco por qué hemos decidido apostar directamente por este sistema Verifacto y que entendáis por qué lo hemos hecho así. Sabemos que es una de las principales preguntas que nos habéis trasladado, entonces creemos que debemos explicarlo con detalle. Por lo tanto, Silvia, si quieres puedes dar comienzo a la sesión. Buenos días, muchas gracias, Sandra. Pues nada, como bien comentaba Sandra, vamos a intentar dar una respuesta a lo que nos habéis estado preguntando, a las dudas que tenéis sobre Benifactu. Para hacer una pequeña introducción, vamos a retomar un poquito o refrescar, mejor dicho, qué es Benifactu, que al final es el nuevo sistema exigido por la agencia tributaria para la gestión de las facturas emitidas. Al final obliga a los SIF, que al final son los sistemas informáticos de facturación, como por ejemplo es Anfix, a disponer solamente de un entorno de facturaciones. Es decir, impedir esa doble contabilidad que antiguamente pues, había algunos programas que lo permitían. Y por otra parte, es estar completamente al día de la normativa vigente, que es lo que os voy a explicar un poquito más adelante. A ver, Verifactu al final como reglamento tiene una única finalidad, que es asegurar que las facturas emitidas cumplan con los requisitos legales y evitar manipulaciones posteriores a su presentación. Con Verifactu, al final el software se envía, o sea, el software que tengáis vosotros contratado, en este caso Anfis, enviamos todos los registros de facturación, que no las facturas, que eso es una pregunta o una duda que en ocasiones tenéis. Nosotros no enviamos las facturas a la agencia tributaria como tal, nosotros enviamos registros de facturación, es decir, ciertos datos que Hacienda nos indica que deben validarse, como son la fecha, el número de factura, el importe de la factura. Es decir, no toda la factura o no la factura al completo la tiene Hacienda. Hacienda tiene los datos que ellos consideran importantes. Entonces, al final, con Verifactu, ¿qué intentamos? Que este envío automático, garantice una transparencia y una trazabilidad de la información. Al final, nosotros vamos a funcionar como un puente. Cada vez que vosotros emitís una factura, nosotros se la enviamos a Hacienda. Que al final el objetivo de Verifactu no es más allá que evitar el fraude y dar seguridad tanto a la administración de que ellos tienen los datos correctos como a vosotros, ya seáis empresa o autónomo. Eh, para la parte de Verifactu, Hacienda, como todos sabéis, no solo tiene el sistema Verifactu, también tiene la posibilidad de un sistema no Verifactu. Como comentamos en la anterior diapositiva, hay ciertas directrices que se deben seguir como sistema Verifactu, que es, por ejemplo, la inalterabilidad de las facturas. En base a esto, la agencia tributaria, como os comentaba, tiene dos modalidades diferentes. Verifactu es lo que comentábamos, al final es la interconexión de un programa de facturación, como por ejemplo puede ser Anfis, con la agencia tributaria, que se envíen los registros de forma automática. Con respecto a no Verifactu, cuando hablamos de no Verifactu, en muchas ocasiones se tiende a pensar que es que no tenéis que hacer nada. Es decir, que directamente no hay ningún tipo de cosa que hacer, no tenéis ningún tipo de obligatoriedad. Simplemente el no enviar de forma automática las facturas a Hacienda, lo que significa es que la responsabilidad es vuestra. Es decir, que es la responsabilidad tanto del sistema informático que tengáis no acogido a Verifactu, como responsabilidad vuestra de guardar toda la documentación, todas las facturas que se emitan. Al final,
Esta opción es una opción perfectamente válida, pero sí que es cierto que es una opción no recomendada o menos recomendada, ya que no siempre es posible la inalterabilidad de las facturas o de los documentos con el paso de los años. Y como bien sabéis, con un sistema no verifactu, las facturas deben guardarse de forma inalterable durante los siguientes 4 años a su emisión. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente un poco de detalle de lo que significa un sistema o la modalidad no verifacto. Y luego hay otra opción que es diferente a estas dos, que es una opción que está enfocada principalmente para las en pequeñas empresas o autónomos que hacen muy pocas facturas. Pero cuando digo muy pocas facturas es muy pocas facturas porque al final es bastante tedioso el programa de Hacienda introducir las facturas de forma manual. Entonces, Hacienda va a ofrecer un pequeño programa o una opción o una solución, mejor dicho, por la cual se puedan introducir de forma manual facturas para que queden registradas en Hacienda. Es decir, hay empresas o pequeñas empresas o autónomos que literalmente no tienen un software de facturación y igual hacen 2 facturas al año, 3 facturas al año. Entonces, para esos casos, Hacienda ofrece este programa para que puedan introducirlas directamente desde ahí sin la necesidad de estar ni en un sistema ni en otro. Por otra parte, entonces viene ahora la pregunta que, como bien decía Sandra, nos habéis preguntado en múltiples ocasiones. ¿Por qué Anfix ha elegido Verifactu? Bueno, pues en este caso hemos decidido ir directamente a Verifactu por 4 principales motivos. Al final, el primer motivo es el cumplimiento legal asegurado al 100%. Es decir, nosotros evitamos que tanto empresas como autónomos tengáis que preocuparos si se cumple o no con la normativa. Al final aquí, estando en Verifactu, no hay zonas grises. Todo lo que se emite está 100% conforme a la normativa. Vosotros podéis despreocuparos, por decirlo así, de si habéis perdido una factura, si el seguimiento de las facturas nos cuadra, si una factura enviada a no sé qué cliente de pronto me dice que no la ha llegado, no la ha registrado, con este sistema vosotros os olvidáis de todo eso. Y sobre todo es porque queremos evitar que leáis, es decir, estar en un sistema Verifactu, nosotros nos vamos a actualizar cualquier cambio legal que se realice en el sistema, nosotros lo vamos a implementar en nuestra aplicación. Al final, el no Verifactu, esa normativa o esos cambios legales que se puedan realizar sobre ese apartado en concreto del plano normativo en cuanto a no Verifactu, deberéis ser vosotros los que cumpláis con esas directrices. En segundo lugar, estar en Verifactu al final conlleva menos riesgos y sanciones. Un sistema no Verifactu al final queda en vuestras manos toda la responsabilidad, como bien comentábamos. Aquí indicar que hemos ido a diferentes conferencias y diferentes, diferentes técnicos de la agencia tributaria en conferencias que se han realizado con respecto a Verifactu lo han explicado muy claramente, que al final un sistema no Verifactu implica que haya una mayor posibilidad de inspección. Al final, toda empresa debe estar en Verifactu. Y si ellos saben que una empresa, por el tipo de empresa, debería estar en Verifactu y no está en Verifactu, ellos quieren saber por qué no está en Verifactu y ya no por qué no está en Verifactu, sino más bien si el registro que se lleva de las facturas es el completamente correcto. Entonces, ellos lo que quieren es tener una trazabilidad y unas garantías de la integridad de esas facturas. Y la posibilidad de inspección al no estar en Verifactu es superior al estar en un sistema Verifactu. Al final, nosotros intentamos apostar por la seguridad, al final la fiabilidad y que en un futuro creemos que por cómo se está desarrollando toda la vía administrativa, de la administración pública, quiero decir, todo va enfocado a la digitalización. Al final, esto ya pasó con el SI, pasamos del modelo 340, pasamos al SI, que se realiza de forma automática. Anfix dispone del modelo SI, es decir, tú introduces las facturas y tú las envías automáticamente a través de la aplicación. Ha pasado en otros sectores, como puede ser la seguridad social. Antiguamente el contrato lo firmaba el trabajador, había que llevarlo en mano a la seguridad social y ahora mismo es un clic.
Ya está. Entonces todo va enfocado a la automatización y a la digitalización de los procesos y este es uno más de ellos. Y por último, lo que comentábamos es que a vosotros como empresa y autónomos al final os beneficiaros o que os beneficiéis de un sistema que está completamente actualizado sin que tengáis que migraros posteriormente en un futuro. Es decir, ajustarnos a esa normativa y que el 100% del proceso sea certificado porque ANFIX es un programa, un software que es 100% certificado por la agencia tributaria que cumplimos con la normativa vigente. Al final, esto es como lo que os comentaba, al final, por qué hemos decidido y al final, qué decisión o qué significa, mejor dicho, esta decisión para vosotros. Básicamente, tres cosas. Disculpad. En primer lugar, la simplicidad, que al final que no tenéis que configurar nada ni elegir nada, simplemente seleccionar que estáis en Verifactu y al final todo el proceso es como os hemos explicado en el anterior webinar y vamos a hacer una pequeña pincelada en este webinar. eh, Simplicidad en el proceso de configuración. Por otro lado, daros la tranquilidad de que estáis trabajando siempre con todos los papeles en regla, por decirlo así, frente a la agencia tributaria. Y al final, por último, y de todo para nosotros es lo más importante, es que tengáis una confianza a largo plazo. Que no habrá que preocuparse o que no tengáis que preocuparos por los cambios futuros, ya que nosotros nos adaptamos completamente a la normativa vigente. Y después de todo esto, ¿qué cambia en ANFIX? Al final, hemos visto diferentes modalidades, como por qué por qué ANFIX ha decidido cambiar o quedarse con la opción de Verifactu, pero realmente, ¿qué cambia para vosotros, que sois nuestros usuarios? Pues lo primero que tenemos que dejar claro, más allá de las cosas que cambian, son las fechas. En primer lugar, que tengamos claro las fechas, que a 1 de enero del 2026 empieza la obligatoriedad para las sociedades, que a 1 de julio del 2026 empieza la obligatoriedad para los autónomos. Algo que cambia, pues es que vamos a tener o tenemos 4 sitios desde los cuales se pueden enviar a Hacienda las facturas que se generen. Es decir, tenemos la opción de ventas, facturas emitidas, la opción de contabilidad diario para las empresas que tengan contabilidad. También se pueden enviar directamente desde la bandeja de entrada de los asesores y luego desde la aplicación móvil. Y por último, otra novedad o la mayor novedad que podréis encontrar es que las facturas se pueden generar también con un nuevo estado, que es el estado borrador, que es el estado previo al envío a Hacienda. Realmente no cambia nada más que esto, es decir, que no hay grandes modificaciones. Verifactu no va a implicar una gran modificación en vuestro trabajo o en el funcionamiento que vosotros utilizáis de las facturas. Ahora sí, vamos a comenzar un poquito por la configuración en ANFIX. Ya la vimos en su momento, pero bueno, vamos a refrescar un poquito porque hemos hecho algunos cambios y os queríamos comentar pues, algunos cambios más que haremos próximamente. En primer lugar, comentaros que la opción de configurar en Verifactu la tenemos dentro de configuración empresa Verifactu. A partir de ahí, cuando lleguemos a esa empresa, perdón, que se me ha ido, cuando lleguemos a esa empresa, a esa sección, lo que veremos será esta pantalla, ¿vale? En primer lugar, de esta pantalla, y es algo que es muy importante y quiero que toméis conciencia de ello y que poquito a poco, no os digo que ahora mismo en cuanto terminéis el webinar os pongáis a ello, pero sí que es algo importante a revisar. Os animo a todos a que reviséis la configuración que tenéis en vuestras empresas. Es posible que por equivocación tengáis una configuración guardada que no se ajusta del todo a las necesidades de vuestra empresa. Vamos a poner un ejemplo. Hace 3 años estabais acogidos al SI y os salisteis de estar acogidos al sistema de información inmediata y actualmente no lo estáis, pero en ANFIX se os olvidó de desmarcar el check.
Vale, si se os ha olvidado de desmarcar el check, os va a venir premarcado el check aquí, por ejemplo. Entonces, revisemos todas nuestras configuraciones. Sandra, mi compañera, al final de la sesión nos va a indicar un email y un número de teléfono. En el caso de que tengáis alguna configuración que consideráis que no se ajusta a lo que vosotros estáis actualmente, nos llamáis y nosotros sin ningún tipo de problema os solucionamos el problema. Pero sí que es importante que no dejemos esto para el 31 de diciembre, antes de comernos las uvas, que revisemos esto. Es muy importante que esto lo vayamos haciendo, no con prisa, pero sí que poquito a poco vayamos revisando para que luego no tengamos ningún tipo de problema. Después de haber dicho esto, como os comentábamos, perdonad que estoy un poco resfriada. Como os comentaba antes, tenemos esta pantalla, que es la pantalla desde la cual nos podremos acoger a Verifactu, pero tenemos, aparte de eso, tenemos más información. Como os comentábamos, tenemos aquí la opción de borrador, os explicamos un poquito qué es Verifactu, cómo va a funcionar, pero a mí la parte importante o lo que quiero centrarme en esta ocasión, porque esa otra parte ya la comentamos en el webinar anterior, lo que quiero que nos centremos es en esta parte, ¿vale? Tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de acogernos a Verifactu y la opción de no acogerse a Verifactu por un motivo, porque nuestra empresa está exenta de acogerse a Verifactu por un motivo. Puede ser porque estoy acogido al sí, porque mi empresa se encuentra en los territorios del País Vasco o de Navarra, porque mi empresa está situada en el extranjero, porque no aplica porque tengo yo un convenio con la agencia tributaria para X motivo. Vamos, dentro de estas opciones vamos a añadir alguna más porque sí que nos consta de que algunos de vosotros habéis contactado con nosotros, que tenéis alguna situación diferente a estas, entonces vamos a añadir algunas opciones diferentes, como es la parte de las empresas que siguen con estimación objetiva y demás. Vamos a añadir algunas opciones adicionales para que se intente ajustar a la gran mayoría de las empresas que tenemos. Entonces, bueno, estando en esta pantalla, nosotros lo que queremos es acogernos a Verifactu. Entonces, lo que hacemos es marcar la opción de acogerse voluntariamente al sistema Verifactu. Esto va a funcionar así hasta el 31 de diciembre. El día 1 de enero, simplemente nosotros, las empresas que no hayan seleccionado, como bien decía, que nos indiquen por sí mismo, porque esto al final es decisión vuestra, o no, no es decisión, si al final esto es trabajo, quiero decir, trabajo entre comillas, vuestro, nosotros no sabemos qué tipo de empresa tenéis. Entonces, por eso os instamos a que vayáis poquito a poco configurando, porque nosotros el 31, o sea, perdón, el 1 de enero del 2026, como es obligatorio, las empresas que según los criterios de la agencia tributaria deban estar en Verifactu, nosotros los vamos a coger a Verifactu. Entonces siempre será mejor que vosotros lo reviséis y no tengamos ningún problema posteriormente. Entonces, lo que queremos es acogernos a Verifactu. Marcamos la opción de acogernos a Verifactu, pulsamos en guardar y lo siguiente que se nos va a mostrar es esta pantalla, ¿vale? En esta pantalla lo que tenemos es información. Información que también es importante que la leamos con detenimiento y sobre todo quiero hacer hincapié en una de las opciones que tenemos aquí. Sabemos que muchos de vosotros tenéis plantillas personalizadas. Para eso, lo indicamos aquí, debéis poneros en contacto con nosotros. Es decir, nosotros no sabemos si estáis utilizando esa plantilla personalizada o si necesitáis una plantilla personalizada. Nosotros vamos a tener las plantillas que ofrece Anfix correctamente, para el 1 de enero estarán correctamente actualizadas con el QR, las leyendas y demás. Pero las que vosotros nos habéis pedido que personalmente os ajustemos algo en las plantillas, nosotros esas evidentemente no sabemos si las necesitáis o no las necesitáis. Entonces os instamos a que os pongáis en contacto con nosotros poquito a poco también, lo mismo que os comentaba con la configuración, y nos vayáis comentando vuestras necesidades de cara a cogeros a Verifactu y de cara a que no llegue el 1 de enero y nos encontremos que necesitamos actualizar plantillas y no las tenemos disponible y que la que os ofrecemos nosotros no se ajusta a las necesidades de vuestra empresa. Entonces, simplemente hay que introducir a esas plantillas un QR y una adaptación de leyendas que son obligatorias para este sistema. Entonces,
Esto es importante que leamos este pop-up con detenimiento. Después de haberlo hecho, estando conformes con lo mismo, introduciríamos en la parte de abajo el texto indicado y pulsaríamos en activar Verifactu. Con lo siguiente, si no tenemos ningún tipo de error, lo que se nos mostrará es esta pantalla en la cual ya nos confirmará que estamos acogidos correctamente a Verifactu. Disculpad. Lo siguiente, cuando ya estamos acogidos a Verifactu, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de crear una factura y enviarla a Verifactu. Lo primero, vamos a ventas, facturas emitidas, pulsamos en el botón más y creamos una factura. La factura puede tener los datos que vosotros consideréis. Después de haber revisado que todo está correctamente introducido, pulsamos en guardar y salir. Posteriormente a pulsar en guardar y salir, por defecto siempre os mostramos este pop-up, esta pantallita en la cual nosotros os indicamos que se va a enviar vuestra factura a Hacienda. En el caso de que estéis seguros de que no necesitáis ver este pop-up cada vez que realicéis una factura, simplemente tenemos aquí la opción de marcar no volver a mostrar y al momento de pulsar en aceptar se enviará la factura y también supondrá que esta pantallita no la volvamos a ver en el envío de las facturas. Posteriormente a ese envío, si el envío se ha realizado correctamente, veremos esta pantalla que nos dirá que la factura se ha enviado a la agencia tributaria, está correctamente presentada y no tiene errores. Lo siguiente, hemos creado alguna factura adicional para que veáis algún otro flujo dentro de esta factura porque queremos mostraros, lo primero, los diferentes estados de las facturas que podemos tener. Los diferentes estados son aceptada, aceptada con errores, duplicada y rechazada. Y también tenemos la opción de anular las facturas, pero eso sí que la opción de anular facturas debería ser en casos muy concretos, es decir, no se debe utilizar. Esto es lo que nos indica la agencia tributaria, que la opción de anular facturas no se debe utilizar de forma genérica para, o en lugar, mejor dicho, de generar una factura rectificativa. ¿Vale? Tenemos en este listado las diferentes opciones y hemos introducido nuevo, desde el último webinar que hemos hecho, hemos introducido nuevo el visualizar dentro de estas opciones. Os voy a poner un pequeño vídeo para que lo veáis. Dentro de estas opciones hemos introducido detalle de la presentación, es decir, la fecha de registro y la fecha de envío de las facturas, el estado de la misma, el tipo de factura que se ha enviado, la huella, que es algo que nos da la agencia tributaria para la concatenación de las facturas, y el QR, que es el mismo que se visualiza dentro de las facturas que enviamos a nuestros clientes. Y por otro lado, indicar que también tenemos un histórico, es decir, en el momento de que hayamos podido presentar una factura y esta haya sido rechazada, se nos generará una huella previa y nos indicará en el histórico que ha sido rechazada y luego ha sido generada correctamente. Tenemos el QR y aquí tendremos toda la información disponible por si la necesitáis. Y con las mismas, pues muchas gracias. Espero que os haya ayudado un poquito más a entender el por qué hemos elegido Verifactu, por qué creemos que es bueno, sobre todo para vosotros, y que os va a generar muchos menos problemas. Y nada, os dejo con mi compañera Sandra. Muchas gracias, Silvia. Bueno, he estado revisando un poquito las preguntas, ¿vale? Te las voy a trasladar, Silvia, para que nos puedas dar un poquito más de información. Una de ellas, y me parece interesante hablar de ella, es que comentan que hay un cliente que tiene otro programa donde facturan, pero desde Anfix llevan únicamente la contabilidad, que en ese caso, ¿cómo se podría hacer? Sí, nada, nosotros eso lo tenemos, que es algo que tenemos ya planteado, que es algo que hemos implementado ese funcionamiento. Se va a poder seguir importando las facturas del programa que sea, ya sea mediante una traducción o mediante una importación en Excel. Entonces, las facturas se subirán, se tiene que hacer el proceso de envío a Verifactu. Y en ese momento, al estar ya la factura presentada en Hacienda, lo que supondrá es que la Hacienda nos dirá que es un rechazado porque nos la rechazan por duplicidad. Entonces nosotros sabemos que cuando una factura está rechazada por duplicidad es porque existe en Hacienda y se generará el asiento contable correspondiente a la factura. Eso sí, no se creará la
plantilla, la previsualización, lo que es el documento en PDF de la propia factura, lo que sí se generará es el propio formulario de la factura y el asiento contable correspondiente para que lo tengáis en contabilidad y podáis seguir utilizando para generar los modelos o la utilización de informes. Muchas gracias, Silvia. También nos preguntan cuándo hay facturas recurrentes con periodicidad mensual, que cómo sería en ese caso. Sí, pues las facturas recurrentes van a funcionar igual. La única diferencia es que las facturas no se generarán de forma definitiva. Se seguirán generando esas facturas en el periodo en el que esté estipulado, que se haya configurado en esa plantilla personal, o sea, perdón, en esa factura recurrente. Lo que pasará es que esa factura se generará en borrador y tendrá que ser entrar en esa factura o desde el propio listado, enviar la factura a Hacienda de forma manual. Perfecto. Luego también nos preguntan que, bueno, en este caso ahora tienen clientes que tienen que mandar esas facturas a organismos públicos y que habitualmente lo hacen con factura E, que si con el sistema Verifactu se evitaría tener que hacerlo de esta manera. Explica un poquito la No. diferencia. Sí, a ver, aquí hay que ver una diferencia. Verifactu no es factura electrónica. Es decir, hay que tener clara la diferencia. Al final, Verifactu es un sistema de facturación. La factura electrónica es un sistema de interconexión bueno, la primera factura electrónica que se va a implementar va a ser B2B, es de empresa a empresa o de empresa a entidades públicas. Al final es un fichero, la factura electrónica es un fichero en el que están codificados o codificada la información de traspaso. Al final no es lo mismo un sistema perfecto que al final no deja de ser una factura en papel, es decir, puede tener una firma, puede tener un QR, pero no deja de ser una factura. Es decir, una factura en Verifactu con su QR no es una factura electrónica. La factura electrónica puede ser en formato PDF, pero también es en formato XML, que al final son los formatos, sobre todo el XML, que es el que más se utiliza, pero bueno, el PDF también para subirlo pues en este caso a FACE, a instituciones públicas. Pero en este caso, esta factura Verifactu no es una factura electrónica, por lo tanto se tiene que seguir utilizando factura E, porque hasta que no salga el sistema de la ley Crea y Crece, que es al final, todavía no ha salido ese reglamento, yo entiendo que será para el 2027, se implementará de cara al 2027, pero esto es un suponer. Así que en principio la parte de factura E tiene que seguirse utilizando. Perfecto. Luego también tenemos una pregunta en caso de nuestro cliente, es una asesoría, y nos pregunta que cómo hacer con la contabilidad colaborativa con su cliente en la cual emite y sube esa factura y si el asesor puede esperar y revisarla. Sí, nosotros en la parte de la configuración de usuarios, cuando se le da permiso disculpad. Cuando se le da permisos a los usuarios, hay una pantallita en la cual se dice si la contabilidad se quiere supervisada o no supervisada. ¿Vale? En el caso de que el asesor, en este caso, haya dado permisos a un usuario, a un cliente suyo, puede dar la opción de que quiere la contabilidad supervisada. En ese caso, cuando ese cliente suyo haga una factura desde su parte del programa, por decirlo así, le pasará por la parte de la bandeja de entrada a este asesor y él tendrá en su mano guardarla definitivamente y enviarla a Hacienda o que se siga quedando como borrador, porque en esta bandeja de entrada el asesor, en el caso de que le tenga la contabilidad supervisada, la seguirá viendo como borrador y el usuario o su cliente, mejor dicho, la habrá creado solo como borrador. No es el caso de que una asesoría dé permiso a su cliente y que le dé libertad. Es decir, que lo mismo que sucede ahora, si una asesoría da permiso a su cliente, no tiene contabilidad supervisada, su cliente hace una factura, esa factura se va a contabilizar y si esa factura se va a contabilizar de forma automática, se va a enviar a Hacienda de forma automática. Esto es algo importante a revisar en las configuraciones que tenéis cada uno de vosotros con respecto a vuestros clientes. Es importante que sepáis cómo queréis, tanto vosotros como vuestro cliente, enfocar Verifactu de cara a que no tengáis problemas. Perfecto, Silvia. También nos preguntan que hay un cliente que factura desde stock, si sería el proceso exactamente igual.
El proceso desde stock ahora mismo se genera la factura de forma, o sea, en forma de borrador. Es decir, tú se puede seguir trabajando sin ningún tipo de problema desde stock, se generará el borrador desde stock, pero tendremos que ir, por ejemplo, a ventas, facturas emitidas y enviar ese borrador desde ese listado. No hace falta entrar dentro de la factura, en el propio listado se pueden seleccionar los borradores que se necesite y tenemos un botón que pone presentación a la agencia tributaria y pueden enviar de forma masiva las facturas desde ahí. Perfecto. Luego también nos consultan que si la fecha de emisión de la factura es al mes siguiente, si se puede imputar en el mes anterior, modificando la fecha de operación. A ver, nosotros actualmente no tenemos restricción, pero sí que ya os vamos indicando que se van a meter restricciones básicamente porque lo dice la normativa. Es decir, las facturas deben ser correlativas tanto en fecha como en número de factura. Entonces, lo correcto es que la introducción de las facturas sea de forma correlativa al día actual y el número de facturas sea correlativo al último número de factura presentado. Actualmente nosotros no tenemos esa validación, pero sí que es una validación que en las próximas semanas, meses, la vamos a tener. Es decir, para cuando la factura, perdón, para el sistema Verifactu sea obligatorio, eh, nosotros vamos a tener ya implementado la obligatoriedad de que la fecha de la factura se realice en el día actual. Vale, perfecto. O sea que realmente también nos preguntan que en qué plazo sería para poder enviar esas facturas. Por lo tanto, si la fecha es en el mismo momento, En el mismo momento. Quiero decir, es que al final Verifactu lo que quiere, o al final el sistema donde va enfocado es a la emisión y presentación de la factura. Es decir, emito y presento la factura y ya está. No, hago una factura de hace un mes, la presento, no. De ahí también lo que os comentábamos, de ir con un poquito de plazo para acogeros a Verifactu, es decir, lo que os decía antes del 12 de, o sea, perdón, el 31 de diciembre, pues igual es un pelín tarde, pero sí que poquito a poco para que os hagáis al programa, nosotros poquito a poco estamos también implementando, que nosotros cumplimos con la normativa, pero estamos ajustando también poquito a poco lo que creemos que es mejor de cara al funcionamiento para vosotros. Y al final esto de la fecha y el número lo haremos próximamente. Y sí, la fecha y el número de factura será el correlativo y el del día actual. perfecto. Luego también nos consultan que muchos clientes hacen las facturas, pero posteriormente tienen que modificar algún concepto, que si tendrían que hacer facturas rectificativas o se podrían modificar. No, las facturas que se generan en Verifactu no pueden ser modificadas. Eso es una de las normas clave correspondiente a Verifactu. Toda factura enviada no puede ser modificada. Entonces, en ese momento de que tengan que modificar algo, lo tendrán que hacer generando una rectificativa de esa factura original y volviendo a generar una nueva factura. Eso es. Luego también tenemos otros clientes que nos están consultando que ellos trabajan en Anfix, pero que luego envían las facturas a su asesor, que en este caso sí tendrían que marcar la opción de no presentar como Verifacto o sí que tendrían que hacerlo. Yo como consejo, antes de que hable Silvia, os comento que podéis dar acceso directamente a vuestro gestor para que también él pueda ver todo lo que estáis introduciendo en Anfix, incluso pueda presentar directamente desde vuestro programa todo. Pero bueno, ahora os comenta Silvia. Sí, es una de las opciones que estamos valorando. Todavía, en principio, toda factura que se genere actualmente y que se acoja a Verifactu se enviará a Verifactu. Actualmente hay libertad en el sentido de que no hay la obligatoriedad de acogerse a Verifactu. Estamos valorando la opción de ser solamente eliminar esa obligatoriedad para la parte de solamente de la contabilidad, no de la facturación. Toda factura que se genere va a ser presentada a Verifactu con nosotros. Es decir, que nosotros sí que vamos a obligar que toda factura, salvo que la empresa, por el motivo que sea, esté excluida de tener que acogerse a Verifactu, toda factura que deba acogerse a Verifactu va a estar acogida a Verifactu. Por lo tanto, su presentación se hará directamente desde aquí. Por lo tanto, ahí tiene más sentido o tiene lo que os comentaba mi compañera Sandra, de que el asesor, vuestro asesor, tenga acceso a vuestra empresa para poder gestionarlo todo desde un mismo sitio.
Eso es. Luego también nos consulta una asesoría que en el caso de subir los certificados, que si sería mejor subir el de su asesoría o el certificado de cada empresa para presentar estas facturas. Puede hacer ambos, es decir, nosotros ahí en lo que él, como la asesoría, trabaje, nosotros no tenemos ningún problema, admitimos tanto certificados de colaborador social de la asesoría como certificados personales de empresas o autónomos. Como trabaje la asesoría, abajo si es representante, si es un CIF del representante, hemos añadido una nueva opción para que en configuración de datos generales, cuando introduzca el certificado, para que pueda activar la opción de soy representante, para que se indique su nombre y sus apellidos y que quede constancia, pero por el resto puede trabajar con cualquiera de las dos opciones. Perfecto. Luego también nos están consultando bastante la parte de si es necesario, si en el momento en que tú te registres en Verifacto, ya estás obligada a todo el rato a presentarlo en Verifacto. Como estaba comentando mi compañera, sí, en el momento en que os registréis, ya directamente no podréis saliros de Verifacto. Tendréis que continuar presentándolo de esta manera. La obligatoriedad, ya os ha comentado Silvia las fechas, pero sí que recomendamos que intentéis registraros un poquito antes, pues eso, para que os vayáis familiarizando y sepáis cómo funciona. Y si tenéis cualquier duda, como siempre, podéis llamar o mandarnos un correo para poder ayudaros o responderos las dudas que tengáis. Para no hacer un poquito más larga la sesión, porque hay un montón de dudas, lo que vamos a hacer es recoger todas estas preguntas y seguramente lo que hagamos es un documento respondiendo a todas estas dudas, ¿vale? Y os lo enviaremos en cuanto tengamos ese documento. También la sesión va a estar grabada, por lo tanto podéis verla las veces que necesitéis. Os lo enviaremos una vez que ya esté lo que es configurada la grabación. Y de todas formas vamos a seguir haciendo sesiones de formación. El próximo día 16 vamos a hacer una sesión, no tiene nada que ver con Verifactu, pero para que también continuéis sacando el máximo partido en Anfix. Y vamos a seguir haciendo también los próximos meses sesiones de Verifactu, explicando un poquito más en detalle. De todas formas, cualquier duda que tengáis, siempre podéis llamarnos o mandarnos un correo sin ningún problema. Así que nada, eso sería todo y esperemos que os hayamos podido resolver un poquito más a fondo las dudas que tengáis. Y nada, muchas gracias por confiar en nosotros y hasta pronto. Muchas gracias.